¿Cómo es posible que un solo asesinato en una ciudad de la que casi nadie había oído hablar provocara una masacre a nivel mundial? Que una sola bala cambiara la historia para siempre. Pues agarraos fuerte porque vamos a ver justo eso, cómo un disparo prendió la mecha de uno de los conflictos más brutales que ha visto la humanidad. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que, claro, no fue solo la bala. Fue la cerilla que cayó en un bidón de gasolina que llevaba años llenándose. Hoy vamos a desmontar ese puzzle pieza por pieza para entender cómo se llegó a ese punto y qué pasó cuando todo, absolutamente todo, saltó por los aires. Vale, pues todo empieza aquí, en Sarajevo, una ciudad en el corazón de los Balcanes. Lo que parecía un conflicto local, casi una noticia de sucesos, se convirtió en el detonante que arrastraría a más de 30 países a una guerra total. Es que la historia es de película, de verdad. Atentos. 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando, el futuro emperador, está de visita en Sarajevo. Hay un primer atentado con bomba. Falla. Pero esperad que lo increíble viene ahora. Una hora más tarde, el chofer del archiduque se equivoca de calle. ¡Se equivoca de calle! Y el coche se detiene, ¿y sabéis justo delante de quién? De otro de los conspiradores, Gavrilo Princip, que ya se iba para casa pensando que habían fracasado. En un segundo saca la pistola. ¡Pum! ¡Pum! 2 disparos. Acaba con el archiduque y su esposa. Una casualidad, una maldita casualidad que condenó al mundo. Pero, claro, ¿quién movía los hilos de estos chavales? Pues ojito, que no eran unos aficionados. Detrás estaba la Mano Negra, una sociedad secreta. ¿Y su líder? Nada menos que el jefe de la inteligencia militar serbia. Tremendo. Su objetivo era crear una gran Serbia, y para eso necesitaban reventar desde dentro a su gran enemigo, el Imperio Austrohúngaro. Y este asesinato era la provocación perfecta, la excusa que estaban esperando. Y aquí es donde hacemos zoom hacia afuera, porque ese disparo no cayó en el vacío, cayó sobre una Europa que era literalmente un barril de pólvora a punto de estallar. Llevaba décadas acumulando odio, desconfianza y, sobre todo, armas. Y lo más loco de todo es que, en apariencia, Europa vivía su mejor momento, la Belle Époque. Había prosperidad, avances, un optimismo brutal. Pero era una paz falsa. Por debajo, la gente se había olvidado de lo horrible que era la guerra. La veían como algo heroico, una aventura rápida para defender el honor. Vaya error de cálculo. El continente estaba dividido en 2 grandes bandas, como en el patio del colegio. Si te metes con uno, que metes con todos sus amigos. Por un lado, la Triple Entente, Francia, Rusia y Reino Unido. Por el otro, la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Era un sistema diseñado para que cualquier pequeña pelea se convirtiera en una batalla campal. Y para rematar, el nacionalismo estaba desatado. Era casi una fiebre. Francia quería vengarse de Alemania. Alemania soñaba con un gran imperio. Rusia quería proteger a sus hermanos eslavos en los Balcanes, chocando de frente con Austria-Hungría. Cada uno tirando para su lado, en una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Ah, y se me olvidaba un pequeño detalle. Todos estaban armándose hasta los dientes. Se conoce como la paz armada. ¡Qué ironía! Alemania empezó a construir barcos de guerra como loca, y claro, Reino Unido, Francia y Rusia respondieron. Con tanto arsenal, la pregunta ya no era si habría guerra, sino cuándo. Con este panorama, el asesinato de Sarajevo fue simplemente la primera ficha de dominó. Lo que vino después fue una reacción en cadena demencial, automática e imparable, que metió a toda Europa en la guerra en apenas un mes. Fijaos en las secuencias de vértigo. Austria-Hungría, con Alemania diciéndole «tú dale que yo te cubro», le manda a Serbia un ultimátum que era imposible de aceptar. Serbia increíblemente acepta casi todo, pero no es suficiente. Austria-Hungría le declara la guerra. Acto seguido, Rusia, la protectora de Serbia, moviliza a su ejército gigante. Alemania ve eso y se pone de los nervios. Su reacción, declararle la guerra a Rusia y ya que estamos a su aliada Francia. Así como quien no quiere la cosa. Las fichas cayeron una detrás de otra. Y todo pasó en días, en una semana. Las declaraciones de guerra iban cayendo. Y la jugada final fue de Alemania, que para atacar a Francia rápido decide invadir Bélgica, un país neutral. Error. Eso fue la línea roja para Gran Bretaña. Y en ese momento, el mayor imperio del mundo entró en la guerra. El continente estaba en llamas. Esa guerra, que todos creían que sería un paseo militar, un asunto de semanas, se convirtió en una pesadilla industrial. La realidad del campo de batalla moderno fue mucho, mucho peor que cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Esta frase lo resume todo. Los jóvenes se alistaban felices, convencidos de que volverían a casa para Navidad, a tiempo para la cosecha, cubiertos de medallas. Nadie, absolutamente nadie, se imaginaba el infierno que les esperaba. Y esta es la cruda realidad. El número es brutal.
Cerca de 16 millones de muertos, militares y civiles, una generación entera sacrificada. Este número por sí solo acaba con cualquier visión romántica de la guerra. Es la definición de catástrofe. ¿Por qué esta salvajada? Porque la tecnología del siglo XX se puso al servicio de la muerte. La guerra de trincheras convirtió el frente en un matadero de barro. Las ametralladoras segaban vidas a una escala nunca vista. Y por si fuera poco, estrenaron armas terroríficas. El gas venenoso, los primeros tanques, los bombardeos desde aviones. La guerra había cambiado para siempre. Después de 4 largos años de masacre, la guerra por fin terminó. Pero el mundo que quedó era completamente diferente. Las consecuencias redibujaron el mapa y dejaron cicatrices tan profundas que, en cierto modo, todavía no se han cerrado. El viejo orden mundial simplemente se hizo añicos. 4 imperios gigantescos se esfumaron. El imperio ruso, barrido por la revolución comunista. El imperio otomano y el austrohúngaro, hechos pedazos, creando un montón de países nuevos. Y el imperio alemán, derrotado y humillado. En solo 4 años, el mapa de Europa y Oriente Medio era irreconocible. ¿Y la paz que firmaron? Bueno, de paz tuvo poco. Fue una venganza. El Tratado de Versalles fue durísimo con Alemania. La obligaron a aceptar toda la culpa y a pagar una cantidad de dinero imposible. En lugar de cerrar heridas, este tratado sembró un rencor y una sensación de humillación terribles en Alemania. La guerra lo cambió todo. Estados Unidos se convirtió en la nueva superpotencia mundial. Las mujeres, que habían sostenido la economía durante la guerra, empezaron a exigir sus derechos con más fuerza que nunca. Se creó un primer intento de gobierno mundial, la Sociedad de Naciones, para evitar otra guerra así. Y por supuesto, quedó una generación perdida, traumatizada para siempre por el horror que habían vivido. Y con esto terminamos. La pregunta final es clave. ¿El Tratado de Versalles, tan duro y vengativo, realmente trajo la paz o fue el abono perfecto para que crecieran el odio y las ganas de revancha? Porque solo 20 años después, el mundo se vio arrastrado a una guerra todavía más destructiva. Una lección brutal sobre cómo una mala paz puede ser a la larga el comienzo de una guerra mucho peor.